Bienvenidos allá a esta tertulia familiar sobre el mensaje de Fátima que hemos titulado Fátima, Esperanza del Mundo. Les habla el profesor Américo Pablo López Ortiz, presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima, una asociación pública de fieles de la Iglesia Universal, presente en más de 100 países del mundo y con más de 20 millones de miembros, cuya función es llevar como carisma el auténtico mensaje de Fátima como un instrumento fiel de la nueva evangelización. Profesor Américo, ¿cómo puede el bien triunfar sobre el mal? Hoy tocaremos un tema de gran trascendencia, el misterio del mal. En este tema presentaremos cómo la Santísima Virgen de Fátima nos muestra las herramientas para vencer el mal y cómo precisamente la Virgen hace posible para los tres pastorcitos de Fátima no solo el conocimiento del mal en el sentido de que no podemos luchar y vencer aquello que no conocemos, sino que también la Santísima Virgen provee a los tres pastorcitos de Fátima de los instrumentos efectivos para el triunfo sobre el mal. La oración, la penitencia, la reparación eucarística, la consagración a Dios a través del corazón inmaculado de María. Primeramente en Fátima, la Virgen anuncia unos males que vendrán sobre el mundo, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que ya sucedió en la historia, pero también hambre, persecuciones contra la Iglesia, contra el Santo Padre, los buenos serán martirizados, habrá mucho que sufrir, pero le dice a los niños, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Dios triunfará, porque la gracia y la misericordia es sobreabundante y supera todos los males del mundo. Por eso, en su aparición del 13 de julio de 1917, la Santísima Virgen advierte que si no se sigue su pedido, si no hacemos lo que ella nos pide, si no acogemos con generosidad su llamado, pues entonces vendrán estas calamidades. Comenzará otra guerra peor, dice, bajo el reinado del Papa Pío XI, que es la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la primera, que se estaba combatiendo precisamente en Europa, mientras la Santísima Virgen aparecía en Fátima en el 1917. Y muchos se preguntan, ¿por qué existe el mal? Si es que existe. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? El mensaje de Fátima es una contestación para esta pregunta perenne del hombre. El mal no existe de forma real porque es la ausencia del bien, es la ausencia de lo que debería estar y no está. De la misma forma en que el silencio es la ausencia de sonido y la oscuridad es la ausencia de la luz, así también el mal es la ausencia del bien. Solo tiene existencia real y positiva el bien, porque solo existe lo positivo, lo creado por Dios. Entonces, ¿cómo explicar el sufrimiento? ¿Cómo explicar el pecado, los grandes crímenes, las horrendas calamidades que vienen a nuestro tiempo? ¿Cómo explicarlas? Podemos decir que todo esto ocurre porque el pecado
trastoca el plan de Dios de paz, felicidad, armonía para los seres humanos. El mal, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Si la humanidad no pecara, entonces tendríamos paz, tendríamos justicia, tendríamos el reino de Dios establecido en la faz de la tierra. Así que María advierte de las consecuencias funestas del pecado y les enseña a los pastorcitos una oración preciosa que hoy decimos después de cada década del Santo Rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esta oración sintetiza la doctrina católica, la revelación divina a través de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia, complementada en esta revelación privada que es Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, porque el castigo eterno es la consecuencia última del pecado grave que destruye la amistad con Dios y las relaciones de solidaridad y de caridad fraterna entre los seres humanos. La guerra, el hambre, las calamidades, los crímenes horribles de nuestro tiempo, el aborto, la eutanasia, tantas cosas desagradables, prohibidas por la ley de Dios, atraen sobre el mundo toda suerte de consecuencias malévolas. El misterio del mal. Este fue el título de un retiro espiritual que el entonces cardenal Wojtyła, luego su santidad Juan Pablo II, predicó a la curia de Roma, invitado por el entonces pontífice Pablo VI. El misterio de la iniquidad. En verdad, el mal es un misterio que se opone a Dios y al reino de Dios. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque nuestra comprensión humana no es capaz de entender plenamente el significado y las consecuencias del mal. El mal tiene un efecto terrible, un efecto que destruye la vida espiritual, la vida íntima de amistad con Dios. Cuando nosotros, los seres humanos, utilizando nuestro libre albedrío, la voluntad, aceptamos el mal y lo introducimos en nuestra vida. Como bien nos enseñó la alegoría bíblica de el paraíso terrenal, cuando nuestros primeros padres hicieron lo que le había sido prohibido por Dios, adquirieron el conocimiento del mal y entonces se abrieron a la posibilidad del mal y el mal vino a habitar en ellos. Y entonces conocieron la muerte, que es la consecuencia del pecado. Conocieron el sufrimiento, la necesidad del trabajo, el significado del dolor, que es el fruto del mal, es el fruto del pecado. La serpiente antigua, Satanás, engañó a nuestros primeros padres cuando les presentó que al cometer el pecado serían como Dios, vivirían para siempre. Todo lo contrario, el padre de la mentira lo que hizo fue decir una gran mentira. Al experimentar el mal, no serían como Dios, serían lo contrario de Dios, serían infelices, vivirían avergonzados de sí mismos, al punto que se esconden de la presencia de Dios,
cuando en la alegoría del paraíso el Señor los llama para que juntos tengan un paseo y disfruten de la brisa de la tarde, porque en el paraíso podían ver cara a cara a Dios, tenían acceso a Dios, su vida espiritual estaba abierta a Dios. Pero el pecado hace todo lo contrario. Se cierran al acceso de Dios, se cierran a la influencia de Dios, se esconden de Dios porque sienten vergüenza cuando Dios los llama y quieren ocultar el mal que han hecho y quieren tapar la conciencia para que la conciencia no denuncie lo que han hecho mal. Esa es la tragedia del pecador, esa es la psicología del pecado, esconderse de Dios, avergonzarse de Dios. He aquí el misterio del mal. Pero Dios envía precisamente una promesa maravillosa, la de que habrá de venir su Hijo único. Y ese Hijo único nacerá de una mujer, y esa mujer aplastará la cabeza de la serpiente antigua que introdujo el mal y el pecado en el mundo. Cuando nuestros primeros padres, los seres humanos que denominamos Adán y Eva, ellos aceptaron con su libre albedrío el mal y lo hicieron parte de ellos. Bien pudieron haberlo rechazado y entonces sus vidas se hubieran mantenido en el plan divino de felicidad, paz, armonía entre todas las criaturas, como se vivía en el paraíso, hasta llegar el momento de gozar de la vida eterna en el cielo, disfrutada en cuerpo y alma. Ese era el destino de la humanidad. Pero la humanidad prefirió abandonar el camino de Dios y seguir un camino trazado por ella misma en su egoísmo, en su soberbia, imitando al soberbio mayor, la serpiente antigua, y abandonando la amistad con Dios. Por eso es tan importante que esa mujer, que en el libro del Génesis aplasta la cabeza de la serpiente, y en el libro del Apocalipsis se viste toda de sol, y vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, viene a dar a luz al que vencerá al mal, al Mesías prometido, al Hijo de Dios, vivo y verdadero, el Salvador de todos. Y de esta manera el misterio de la iniquidad se ve suplantado y superado por el misterio de la gracia y la misericordia. Porque Dios es más poderoso que todos sus enemigos, y sus enemigos solo hacen el estúpido papel de tontos útiles que le sirven para lograr sus grandes planes en la historia. El Señor es el dueño de la historia, y la historia de salvación trae en nuestros tiempos a la Virgen María, a Fátima, como gran mensajera. Y ella nos asegura que no debemos tener miedo porque ya hemos aplastado para siempre la raíz del mal en Jesucristo nuestro Señor. He aquí la gran esperanza que nos trae el mensaje de Fátima. Profesor Américo, ¿cómo podemos vivir una vida balanceada? Nuestra Señora en Fátima enseña a los pastorcitos a llevar una vida balanceada, una vida virtuosa, libre de los excesos y de los defectos. Por eso atempera el espíritu de mortificación de los niños cuando les dice que no quieren que lleve la cuerda de silicio puesta de día y de noche, sino solo algunas horas durante el día, porque ellos en su espíritu de generosidad se mortificaban.
Y la Virgen refrena ese espíritu y lo lleva a una vida balanceada. Como decían los sabios de la filosofía griega, la virtud reside en el punto medio entre los extremos, ni el exceso ni el defecto. Hoy en nuestro tiempo vemos cómo por desgracia el mal se vale de estas dos grandes características. Por un lado tenemos desviaciones del mensaje de Fátima, que buscan desacreditar, aunque sea indirectamente, el mensaje. Ahí tenemos algunos fanáticos que, por desgracia, pues quieren transformar este mensaje para que les sirva a sus intereses particulares, sean políticos, sean de otra índole, ideológicos, en lugar de ser fieles a la claridad y autenticidad del mensaje de Fátima. Por eso el Apostolado Mundial de Fátima es una asociación pública de fieles que cuando habla en nombre de la Iglesia Universal para hacer conocer el auténtico mensaje como un instrumento maravilloso para la nueva evangelización, que es el gran objetivo de la Iglesia Universal. No un llamado a los signos y prodigios, a estar pendiente de los falsos milagros y de la milagrería barata que verdaderamente desacredita al Dios vivo y verdadero. Porque las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, y esta en particular, que lleva la aprobación del más alto magisterio, del papado, de la Conferencia Episcopal Portuguesa, del obispo diocesano de Leiría, Fátima, una experiencia religiosa como esta es un carisma para toda la Iglesia, no es un invento fatulo de fines del mundo, de profecías falsas. Uno de los grandes signos de que esta profecía viene de Dios es que es una profecía combinatoria, que significa que es una profecía que nos presenta los dos caminos enfrente, el camino del bien y el camino del mal. María siempre habla en Fátima: si no hacen lo que les pido, esto sucederá. ¿Y qué va a suceder si no hacemos lo que la Señora pide? La Señora pide la voluntad de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué otra cosa podemos obtener cuando nos apartamos de la voluntad de Jesucristo? Sufrimiento, angustia, guerra, hambre, persecuciones. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Ese es el fruto del pecado, de la maldad. Eso es lo que obtenemos cuando nos apartamos de los caminos del Señor. En el plano individual, cuando nos apartamos del Señor, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos adicciones, vicios, concupiscencia, obtenemos destrucción de nuestra personalidad, de la familia. ¿Cuántas familias en el mundo de hoy no están destruidas a causa del pecado, a causa del mal? ¿Cuántos matrimonios terminan en divorcio? ¿Cuántos niños terminan en los salones de los psiquiatras y de los psicólogos clínicos porque se les afecta la salud de la mente al ver a sus padres como enemigos peleándose? Esa es la realidad de nuestra sociedad, que vive trastocada, destruida. La institución principal de la sociedad, la familia, de cada 5 matrimonios, 3 terminan el divorcio. Luego tenemos decenas de millones de niños asesinados en el vientre de la madre a través de ese crimen nefando que es el aborto. Y tenemos tantos otros que terminan la vida que Dios da como un don gratuito, que es el don maravilloso. Instauran en el mundo y en nuestra civilización una cultura de la muerte, destruyendo todo lo positivo que tiene el cristianismo en nuestra sociedad, a través de la eutanasia y de tantas otras terribles calamidades morales, éticas. Queridos hermanos, queridas hermanas,
la Virgen en Fátima viene a superar ese misterio de mal que causa tanto daño, que incluso enferma a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, lo hace penar y sangrar por tantas partes, como decía el Papa Pablo VI. Profesor Américo, ¿qué es la gracia de Dios y cuál es su influencia en nuestros corazones? Es tan importante, pues, que entendamos que el mal se supera con el bien. Como decía el Santo Padre Juan Pablo II, el mal se supera haciendo el bien. No tengan miedo, porque ese es el instrumento del enemigo para tratar de destruir la obra de Dios. El miedo, el temor. Los hijos de Dios, los hermanos de Cristo, los que poseemos la presencia del Espíritu Santo, los hijos predilectos de María, no podemos vivir con el miedo. Tenemos que desafiar los retos que nos presenta el mal y con la fuerza de la oración, de la Eucaristía, de la penitencia, de la entrega de nuestra vida a Dios, en una palabra, de la auténtica conversión, podremos transformar el mundo y atraer sobre nuestra patria la paz, como prometió el ángel de Fátima a los pastorcitos. Por eso el mensaje de Fátima es un mensaje que produce en sí mismo una lucha terrible, una lucha que siente la tensión escatológica entre el bien y el mal. El mensaje de Fátima es el Apocalipsis de María, es el momento de la lucha entre la mujer y el dragón rojo. Ambos se van a un combate terrible y termina ese combate con la victoria total de la Virgen a través de su amado Hijo Jesucristo, porque la mujer que da luz al Mesías, al Dios vivo, hace posible la redención, aplasta la cabeza de la serpiente antigua, la vencedora en todos los combates de Dios. Esa hace posible el triunfo del bien sobre el mal. Pero se nos enseña en Fátima a llevar un balance. Ahí tenemos el otro extremo, el extremo del total defecto, el extremo de las muchísimas personas que en el mundo de hoy han perdido la fe. Tantos países que han abandonado su fe, sus raíces cristianas, tantas naciones que viven de espaldas a Dios. Ahí tenemos el ejemplo de la Comunidad Europea, que en su propia constitución erradican a Dios para que no sea parte de la cultura. Qué terribles pecados en nuestro propio hemisferio occidental, a color y socolor de la separación de iglesia y Estado. Se prohíbe la oración de los pequeños niños en nuestras escuelas, mientras al mismo tiempo se juramenta la bandera diciendo que es una nación bajo la gracia de Dios, o se dice que Dios es nuestra fuerza y confianza en la declaración de la Constitución, pero sin embargo no se lleva a cabo y no se implementan esos principios filosóficos. Vivimos la gran lucha entre el bien y el mal, pero Jesucristo vencerá y el gran vencedor es la Eucaristía. A través de la adoración eucarística podemos vencer todos los males del mundo. El Señor no negará ninguna gracia que pidamos delante del altar, cuando en oración profunda y con un espíritu de auténtica conversión pidamos al Señor por el gran remedio a nuestros males. Que Fátima sea esa esperanza, esa luz maravillosa. La palabra Fátima significa precisamente eso. Es un lugar alto desde el cual la luz ilumina. Es un lugar que hace posible la luz. Es un lugar que sirve de altar, de piedra de sacrificio
para que todos nosotros podamos tener a una víctima ofrecida, que es el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo y que hace posible el triunfo del bien sobre el mal. Precisamente ese mensaje traído en este lugar tan maravilloso, la Sierra del Aire, el lugar de la luz, que viene a iluminar las tinieblas de nuestro mundo contemporáneo y reactivar las palabras del Evangelio que se han visto perdidas. Por eso es necesaria la nueva evangelización, porque hay que volver a reavivar el llamado del Evangelio. Convertíos y haced penitencia. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. Que así sea, queridos hermanos, que este mensaje nos traiga esa esperanza.